Hola, bienvenidos a este tutorial de After Effects en el que les mostraré cómo crear una animación tipográfica adaptándola a la letra de una canción. La pueden usar para crear sus propios videos de canciones, como hago yo, o para hacer simplemente una animación con texto. Lo primero que vamos a hacer naturalmente es abrir After Effects. Vamos a crear una nueva composición. En este caso los valores que usaré será de 1280 por 720 a 30 frames por segundo y con una duración de 5 minutos, que es más o menos lo que dura la canción que voy a usar. Bueno, le damos OK. Pues lo otro que vamos a hacer es importar nuestra canción. En este caso yo usaré la canción Otro Día para Ser de la banda Hermética, y la ponemos en nuestra composición. El siguiente paso es escribir la letra de la canción. Pues si no se la saben la tendrán que buscar en internet. Si se la saben pues pueden tipear como lo haré yo a continuación. Eh, ya previamente con nuestro tipo de letra y tamaño que elegimos, tenemos que tipear palabra por palabra. Es un proceso algo cansón, pero los resultados valen la pena. Ok, digamos que ya tengo la primera estrofa. La voy a organizar en orden de lectura para que sea más fácil. Oh, oh, ¿qué pasa? Listo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es sincronizar las letras que escribimos dentro de los rangos en los que suena la canción. Para esto, si digamos nos desplazamos por la línea de tiempo, pues no vamos a escuchar la canción, pero si mantenemos espichada o oprimida la tecla control, la escucharemos. Lo importante acá es, me gusta acercarme bastante y mirar en el momento exacto que se pronuncia la palabra. Bien, empieza acá, primera palabra. Lo que hago es selecciono todo lo que escribí y lo cuadro para que me quede en el fotograma que elegí y continúo. Okay, acá empieza la palabra él. Creo que empezaba un poco antes. Acá. Acá empieza la palabra sin. Acá, ok. Acá empieza la palabra que. Acá empieza la palabra modelo. Acá empiezan nuestras. Ok, acá empieza la palabra vidas. Bien, otra cosa que voy a hacer es seleccionar otra vez todas las palabras que tengo y acortarlas más o menos hasta que termine la palabra vidas. Ok,
Bueno, podemos achicar un poco el rango de nuestra composición y darle preview para ver si coincidió exactamente. Desnudar el sin razón que modeló nuestras vidas. Ok, vemos que coincidió perfectamente. Lo que vamos a hacer ahora es organizar el texto como queremos que sea en la animación. Bueno, como vemos, digamos, los puntos de ancla de cada palabra están muy desordenados. Lo que yo hago normalmente es ponerlos en el centro. Con este botón podemos mover el punto de ancla. El botón en inglés, como yo manejo los programas en inglés, se llama Pan Behind Tool. No sé cómo se llama en español, pero es este. Movemos y ponemos el punto de ancla en el centro. Esto lo hago porque, por ejemplo, para agrandar una imagen, agrandar un objeto, es mucho más fácil si tenemos el punto de ancla en el centro, a que si digamos acá, que lo tenemos por fuera, vemos cómo se nos desplaza cuando lo queremos agrandar, y lo cual es incómodo. Okay. Cuando ya tengamos todos los puntos de ancla, bien, podemos empezar a componer como queremos nuestro texto en la animación. Bien, digamos que yo lo quiero poner de esta forma. Eso sí ya varía en los resultados que ustedes quieran obtener. Vamos a poner la palabra razón grande, que coincida más o menos con el tamaño de la primera estrofa o palabras. Bien, acá hago lo mismo, hablando un poco de esto. Bueno, no me va a tomar mucho tiempo en esto de la organización, porque el video sería muy largo. Y digamos que estas dos palabras las quiero verticales. Si aprieto la tecla Shift, me da ángulos de 45 grados, lo cual es mucho más fácil para organizar. Digamos que quiero un texto así. Bien, tal vez centrarlo, que quede en el centro de nuestra composición. Y listo, miremos cómo quedó. Desnudar el sin razón que modeló nuestras vidas. Ok, listo, ahora podemos empezar a animar. Vemos que ya coincidió. Lo que voy a hacer ahora es seleccionar todos los objetos. Voy a la pestaña capas o layers y le doy la opción precompose, o como acá mismo lo dice, control shift C. ¿Sí? Y le doy que quede la nueva composición, la cual abro. Dentro de la nueva composición lo que voy a hacer es crear una nueva cámara y además de eso crear un nuevo objeto nulo o null object, y voy a linkear la cámara al objeto nulo o al null object, lo cual si muevo el null object se me va a mover. Ok, acá tengo que seleccionar cámara activa, y después de esto voy a hacer todas las capas 3D para que si en el momento que mueva mi objeto nulo, como podemos ver, también se mueva nuestra cámara. Ok, lo primero que voy a hacer es en la palabra desnudar, con la tecla P podemos sacar el control de posición
que es lo que más voy a usar, posición y rotación, con la tecla R. Posición, creo un fotograma, o lo posiciono como quiero que me salga al principio. Si alejamos o acercamos en el eje Z, la cámara se acerca o se aleja, como vemos. Entonces le voy a dar un valor, por ejemplo, de 600, creo que es suficiente, tal vez un poco más, 1000. Bien, y posiciono que me quede, por así decirlo, en el centro de la composición con los valores. Ok, listo. Después voy a la siguiente palabra. Digamos acá ya no queda centrado, entonces lo que voy a hacer es crear acá un fotograma clave en posición, y cuando aparezca la palabra sin, crear otro fotograma clave y desplazarlo para que me quede bien centrado. Como vemos, ya empezó la animación. Digamos que cuando tengo la palabra razón, quiero que suba un poco para que me siga quedando centrado. Bueno, ahí vemos que hay un movimiento extraño como curvo, pero eso es porque al mover el null object se nos crean como una especie de vectores, los cuales podemos volver rectos, o si queremos un movimiento más suavizado, pues lo dejamos como está. Quiero los movimientos bien rectos, entonces voy a hacer bien pequeño esta colita de vector, como acá. Lo seleccioné mal. Y listo, creo que ya. Ok. Bien, eso está centrado, pero en esta parte que nos quedó así. Entonces lo que voy a hacer aquí es crear un fotograma clave en posición antes de que aparezca la palabra. Y con la tecla R sacar el panel de la rotación y crear un fotograma clave también en el eje Z. Con la tecla U podemos solamente observar los transformadores en los que tenemos fotogramas clave, porque si lo hacemos de esta forma nos sale mucho, si nos ocupa mucho espacio de trabajo, entonces no es práctico. Me desplazo hasta que aparezca la palabra nuestra, creo un fotograma clave en posición y también en rotación, y en rotación le doy un valor de 90 grados. Como ven, ya quedó en 90 grados, y en el panel de la posición elijo donde quiero que quede. Seguimos haciéndolo centrado, entonces voy a dejarlo en el centro más o menos. Bien, vamos a ver cómo quedó más o menos nuestra composición, o cómo está quedando. Ok, bueno, acá no lo voy a poder ver, pero bueno, siempre está la opción de darle en nuestra otra composición. Esto es una precomposición, recuérdenlo. Nosotros tenemos la música en esta. Desnudar el sin razón que modeló nuestras vidas. Ok, excelente. Como vemos, ya nuestra animación está tomando forma. Lo siguiente que voy a hacer es, por ejemplo, empezar a animar ya uno por uno las palabras. Digamos que el desnudar no me gusta como aparece muy abruptamente, por así decirlo. Entonces lo que voy a hacer es suavizar su aparición con la opacidad. Con la tecla T sacamos el panel de la opacidad, generamos un fotograma clave y le ponemos un valor de 0.
Vamos un poco más adelante, agregamos otro fotograma clave y le cambiamos el valor otra vez a 100. Como vemos, aparece. Por ejemplo, si queremos rotar el objeto, damos en el panel rotación, generamos un fotograma clave al principio y al final otro, y en el del principio lo rotamos, digamos, no sé, 45 grados. Con eso, en el momento que aparece, rota hasta que se posiciona en su posición, valga la redundancia, en la que queremos que quede. Se pueden hacer otro tipo de cosas, como por ejemplo con una máscara. Digamos, acá en la palabra razón, vamos a con la herramienta rectángulo, vamos a crear una capa, digo, una máscara, y acá en los controles de la máscara la voy a mover hacia arriba con las cositas del teclado, las flechitas. Voy a seleccionar un fotograma clave en MaxPath. Pero bueno, creo que es mejor al inicio. Ok, y me desplazo hasta donde quiero desplazarme, genero otro fotograma clave y lo bajo para que me aparezca la palabra. Ok, vamos cómo queda. Bueno, por ejemplo, digamos la palabra nuestras, quiero que, por así decirlo, aparezca, salga de más pequeño a más grande. Entonces eso es lo que hace. Con ese sacamos la herramienta o el transformador de escala, y en el primer fotograma le damos un valor de 0, y un poco más adelante hacemos otro fotograma y le damos un valor de 100 para que nos quede al mismo tamaño. Por ejemplo, quiero que vidas al final se caiga. Entonces lo que debo hacer es, o por así decirlo, rote. Entonces quiero que rote exactamente desde acá, que como que se caiga, digamos, desde este punto. Lo que hago es cambiar el punto de ancla a ese punto para que me funcione como un eje, y con la tecla R saco los transformadores de rotación, creo un fotograma clave al principio con un valor de, pues bueno, ya está de 90 porque lo roté al principio, y luego creo otro fotograma clave que le digo que me dé un valor de 0, o tal vez menos 90. No, menos 90 no, 180. Ok, 180. Y como vemos, como que se cae. Bueno, vemos cómo queda nuestra composición acá. Desnudar el sin razón que modeló nuestras vidas. Ok, bueno, ya tenemos, por así decirlo, nuestra primera estrofa, y ya es cuestión de hacer toda la canción. Un truco es siempre, para este tipo de casos, siempre seleccionar que esto tenga un desenfoque de movimiento, lo mismo el objeto nulo, y activar el desenfoque acá para que, por ejemplo, en la rotación se nos desenfoque un poco, lo cual le dará un efecto mucho mejor, se verá más chévere. Aunque en el momento de la previsualización se demorará un poco más. Desnudar el sin razón que modeló nuestras vidas.
Ok, bueno, espero que el tutorial les haya servido y nos veremos o leeremos en una próxima ocasión. Que tengan un buen día y hasta luego.